Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Desde el principio de los tiempos la humanidad ha mirado hacia arriba con la sospecha de que la soledad no era más que una ilusión tejida por la distancia y el silencio. Antes de que existieran las palabras para nombrar a la ciencia o a la tecnología, los antiguos observadores ya narraban la presencia de carros de fuego que descendían desde las nubes y escudos ardientes que cruzaban el firmamento romano, interrumpiendo las batallas y sembrando el pánico entre las legiones. Sin embargo, aquella crónica dispersa y brumosa cobró una forma nítida y aterradora en la mitad del siglo XX, cuando el mundo apenas se sacudía las cenizas de la Segunda Gran Guerra. Fue una tarde de junio de 1947 cuando un piloto llamado Kenneth Arnold volaba sobre las montañas de Rainier en busca de un avión perdido. Mientras sus ojos escrutaban los picos nevados, vio algo que cambiaría para siempre la percepción humana de la realidad. 9 objetos brillantes se movían en formación a una velocidad que ningún ingenio humano podía alcanzar en aquella época. Se desplazaban como si fueran platos lanzados contra la superficie de un lago, rebotando en el aire con una gracia antinatural y un brillo metálico que reflejaba el sol de la tarde. Arnold no sabía que al describir su movimiento estaba inaugurando una era de incertidumbre y que la prensa bautizaría a aquellas naves con el nombre de platillos volantes. El eco de aquel avistamiento no se había apagado cuando pocas semanas después el desierto de Nuevo México se convirtió en el escenario del evento más controvertido de la historia moderna. En las afueras de Roswell una tormenta eléctrica azotó la tierra con una furia inusual. Un granjero llamado Mac Brazel salió a inspeccionar sus tierras a la mañana siguiente y encontró un campo sembrado de escombros extraños. Había láminas de un metal que no pesaba nada y que al arrugarse volvía a su forma original como si tuviera memoria de su propia estructura. Había varillas con extraños grabados de color lavanda que no se parecían a ninguna escritura conocida. El ejército intervino con rapidez y emitió un comunicado que dio la vuelta al mundo anunciando que habían capturado un disco volador. Sin embargo, la euforia de la revelación duró apenas unas horas. Al día siguiente la historia cambió radicalmente y se dijo que todo había sido un error, que lo que se había estrellado no era más que un globo meteorológico. Aquella rectificación sembró la semilla de la desconfianza y el nacimiento de una mitología moderna sobre cuerpos recuperados y naves escondidas en hangares secretos donde la luz del sol nunca entraba. La década de los 50 trajo consigo una oleada de luces sobre Washington que desafió la soberanía del espacio aéreo más protegido del planeta. En el verano de 1952 los radares del Aeropuerto Nacional captaron una flota de objetos desconocidos que realizaban maniobras imposibles sobre el Capitolio y la Casa Blanca. Los cazas de la Fuerza Aérea despegaron para interceptar a los intrusos, pero cada vez que se acercaban las luces se desvanecían para reaparecer minutos después en otro lugar del cielo, jugando al gato y al ratón con la tecnología militar más avanzada de la época. Aquello no era un fenómeno natural ni una ilusión óptica, era una demostración de superioridad tecnológica que dejó a los generales temblando en sus despachos y al público mirando al cielo nocturno con una mezcla de fascinación y terror. Pero el fenómeno no se limitaba a luces lejanas y maniobras aéreas. A medida que avanzaba el siglo, los encuentros se volvieron más íntimos y perturbadores. En una carretera solitaria de New Hampshire, un matrimonio mixto formado por Betty y Bernie Hill regresaba de unas vacaciones en Canadá una noche de septiembre de 1961. Vieron una luz que descendía del cielo y los seguía. Bernie detuvo el coche y al observar con sus prismáticos vio figuras humanoides tras las ventanas de una nave silenciosa que los observaba con frialdad clínica. Lo siguiente que recordaron fue estar conduciendo de nuevo, pero habían pasado 2 horas de las que no tenían memoria y sus relojes se habían detenido. A través de pesadillas recurrentes y sesiones de hipnosis años más tarde recuperaron fragmentos de una experiencia que definiría el arquetipo de la abducción. Recordaron haber sido llevados a bordo de la nave, recordaron una sala circular y unos seres grises de ojos grandes y negros que los sometieron a exámenes médicos incomprensibles. Betty recordaba que le mostraron un mapa estelar con líneas que conectaban soles lejanos, una ruta de comercio o exploración que los humanos aún no podían comprender. La historia de los encuentros continuó su marcha inexorable, transformándose con cada década. En 1975 un grupo de leñadores en Arizona vivió una experiencia que superó cualquier ficción. Travis Walton, un joven trabajador, se acercó demasiado a una luz brillante que flotaba en el bosque.
Sus compañeros vieron horrorizados cómo un rayo de energía lo golpeaba y lo lanzaba por los aires. Huyeron presas del pánico y cuando regresaron Walton había desaparecido. Durante 5 días se organizaron búsquedas y se sospechó de un asesinato, pero Travis reapareció desorientado y deshidratado en una carretera a kilómetros de distancia. Su relato hablaba de despertar en una habitación que parecía un hospital sucio y húmedo rodeado de criaturas pequeñas y calvas. Hablaba de luchar contra ellas y de correr hacia una sala donde vio lo que parecía un mapa del universo y sintió que había salido de la Tierra. Su regreso no trajo alivio sino una vida marcada por el estigma y la incredulidad de quienes no podían aceptar que algo tan extraordinario pudiera sucederle a alguien tan común. A finales de los 70 el fenómeno cruzó el océano y se manifestó en los bosques de Rendlesham en el Reino Unido junto a una base militar que albergaba armas nucleares. Durante varias noches consecutivas en la Navidad de 1980 el personal militar fue testigo de luces extrañas que descendían entre los árboles. El subcomandante de la base Charles Holt lideró una patrulla para investigar y grabó en una cinta de casete sus impresiones en tiempo real mientras observaban un objeto triangular que goteaba metal fundido y emitía un haz de luz hacia el suelo. Uno de los sargentos llegó a tocar la superficie de la nave describiéndola como un vidrio cálido y suave y afirmó haber recibido una descarga de información binaria en su mente al hacerlo. Aquel incidente se convirtió en el Roswell británico, una prueba de que el fenómeno tenía un interés particular por las instalaciones nucleares humanas, como si estuvieran vigilando nuestra capacidad para destruirnos a nosotros mismos. La década de los 90 trajo consigo avistamientos masivos que ya no podían ser descartados como alucinaciones de un solo individuo. En marzo de 1997 miles de personas en Phoenix, Arizona y en todo el estado de Sonora observaron una formación de luces en forma de V que se desplazaba lenta y silenciosamente sobre la ciudad. El objeto era tan inmenso que ocultaba las estrellas a su paso. Testigos describieron una estructura sólida y oscura que parecía flotar desafiando la gravedad sin hacer el menor ruido. El gobernador del estado años más tarde confesaría que él también lo vio y que aquello no parecía de este mundo, aunque en su momento ridiculizó el evento para calmar a la población. Fue una demostración de poder ante una audiencia masiva, un recordatorio de que el cielo no nos pertenece. Con la llegada del nuevo milenio la tecnología de grabación y detección avanzó hasta el punto de que los encuentros dejaron de ser solo anécdotas visuales para convertirse en datos registrados por sensores de vanguardia. En 2004, frente a las costas de California, los pilotos de la Armada estadounidense que operaban desde el portaaviones Nimitz se encontraron con un objeto blanco y liso con forma de caramelo de menta al que llamaron Tic Tac. El objeto no tenía alas ni motores visibles ni superficies de control de vuelo y sin embargo se movía con una agilidad que desafiaba las leyes de la física. Podía descender desde 80.000 pies hasta el nivel del mar en segundos y quedarse quieto sobre el agua agitada antes de desaparecer a velocidades hipersónicas. Los radares más sofisticados del mundo confirmaron lo que los ojos de los pilotos veían y las cámaras infrarrojas grabaron la evidencia de una tecnología que dejaba obsoletos a los cazas más modernos de la humanidad. No era solo en Estados Unidos donde estos visitantes dejaban su huella. En Bélgica a finales de los 80 una oleada de triángulos negros silenciosos fue perseguida por aviones de la Fuerza Aérea y vista por miles de ciudadanos y policías. En Brasil, en la isla de Colares en los años 70 los habitantes fueron aterrorizados por luces que les atacaban con rayos finos extrayéndoles sangre y dejándolos débiles y anémicos en un evento que el ejército investigó en secreto bajo el nombre de Operación Platillo y cuyos archivos revelaban bocetos de naves y seres que parecían salidos de una pesadilla de ciencia ficción. En la escuela de Ariel en Zimbabue en 1994 60 niños que jugaban en el recreo vieron aterrizar una nave plateada y a seres extraños que salieron de ella. Los niños relataron con una coherencia escalofriante cómo los seres se comunicaron con ellos telepáticamente, transmitiéndoles imágenes de un mundo destruido por la contaminación y advirtiéndoles de que la tecnología humana estaba avanzando demasiado rápido sin el acompañamiento de una evolución espiritual. Aquellos niños crecieron y mantuvieron su historia sin fisuras, convertidos en adultos que cargaban con el peso de un mensaje que el mundo no quería escuchar. La historia de estos encuentros es también la historia de la transformación de la conciencia humana. Al principio reaccionamos con miedo y agresión disparando contra lo desconocido. Luego pasamos a la negación ridiculizando a los testigos y encerrando los informes en archivos clasificados bajo sellos de alto secreto. Pero con el tiempo la curiosidad se abrió paso.
Científicos como Allen Hynek, que comenzó como un escéptico contratado para desmentir los platillos volantes, terminó admitiendo que había un remanente de casos que no tenían explicación convencional y acuñó el término encuentro cercano para clasificar la extrañeza de lo que estudiaba. Desde la simple observación de luces lejanas hasta la evidencia física de huellas en el suelo y finalmente el contacto directo con los ocupantes, la escala de Hynek se convirtió en la escalera por la que la humanidad intentaba ascender hacia la comprensión de lo imposible. En los rincones más oscuros de esta historia se entrelazan relatos de bases subterráneas en Dulce, Nuevo México, donde supuestamente humanos y no humanos colaboran en experimentos genéticos grotescos. Se habla de pactos secretos firmados por presidentes a espaldas del pueblo intercambiando tecnología por el permiso para abducir ciudadanos. Estas narrativas teñidas de paranoia y conspiración forman parte del tejido folclórico del fenómeno, alimentando la desconfianza hacia las instituciones y sugiriendo que la verdad es mucho más compleja y oscura de lo que nadie se atreve a admitir. Sin embargo, más allá de las conspiraciones quedan los hechos puros y duros de los encuentros. La extrañeza de las vacas mutiladas encontradas en los campos de todo el mundo con cortes quirúrgicos precisos y sin una gota de sangre es un misterio que persiste y que se vincula a menudo con la aparición de luces silenciosas en las cercanías. Hay quienes dicen que estos visitantes no vienen de otros planetas sino de otras dimensiones o incluso del futuro. Que son nosotros mismos evolucionados regresando para corregir un error fatal o simplemente para observar su propio pasado como quien visita un museo viviente. Otros sugieren que siempre han estado aquí ocultos en los océanos o en el interior de la Tierra conviviendo con nosotros como una civilización paralela que solo se deja ver cuando lo desea. La teoría de la hipótesis interdimensional cobró fuerza cuando los investigadores notaron que los encuentros a menudo tenían un componente absurdo y onírico donde las leyes de la realidad parecían suspenderse y el tiempo se estiraba o se contraía caprichosamente. Los pilotos de combate hablan de objetos que se sumergen en el océano sin salpicar y que se desplazan bajo el agua a velocidades imposibles, sugiriendo que para estas naves no hay diferencia entre la atmósfera y la hidrosfera. Los informes de objetos transmedios han obligado a las potencias mundiales a reconsiderar sus estrategias de defensa, admitiendo que no tienen control sobre su propio espacio aéreo ni marítimo ante estos intrusos. El Pentágono finalmente admitió la existencia de programas dedicados al estudio de estas amenazas aeroespaciales anómalas, liberando vídeos que confirmaban lo que durante décadas se había negado. La validación oficial no trajo respuestas sino más preguntas y una inquietud sorda que recorrió los pasillos del poder y las redes de información globales. A lo largo de las décadas el aspecto de los visitantes también ha variado en los relatos. Desde los pequeños seres macrocéfalos de Roswell y las abducciones clásicas hasta gigantes de 3 metros vistos en Voronezh, Rusia, paseando por un parque ante la mirada atónita de los transeúntes. Se ha hablado de nórdicos de aspecto humano y belleza perfecta que transmiten mensajes de paz y amor y de seres reptiloides de intenciones oscuras. Esta diversidad de formas sugiere que no nos enfrentamos a una sola civilización sino a un ecosistema cósmico complejo y variado del cual apenas hemos vislumbrado las sombras en la pared de nuestra caverna planetaria. El fenómeno también tiene un componente psíquico innegable. Muchos testigos reportan que la comunicación no es verbal sino telepática y que a menudo sienten la presencia de los seres antes de verlos o que experimentan un zumbido en la cabeza y una parálisis que les impide moverse. Algunos investigadores han propuesto que el fenómeno actúa como un sistema de control interactuando con la conciencia humana y adaptando su apariencia a nuestras expectativas culturales. Así lo que en la antigüedad eran ángeles y demonios o hadas y duendes hoy se manifiesta como extraterrestres y naves espaciales, encajando en nuestra cosmovisión tecnológica pero manteniendo la misma esencia elusiva y transformadora. La historia de los encuentros es una historia de soledad rota. Es la narrativa de una especie que se creía el centro de la creación y que poco a poco se ve obligada a aceptar su lugar en una periferia poblada de misterios. Desde las luces de Foo Fighters que acompañaban a los aviones en la Segunda Guerra Mundial, brillantes esferas de colores que danzaban alrededor de las alas de los bombarderos, hasta las misteriosas señales de radio como la señal WOW que duró 72 segundos y nunca se repitió, dejando una marca indeleble en los registros de la astronomía, la evidencia se acumula como un rompecabezas al que le faltan piezas o cuya imagen final es demasiado vasta para ser comprendida por la mente humana. En las montañas de Montserrat en España o en el Cerro Uritorco en Argentina, miles de personas se reúnen cada año esperando ver las luces que, según dicen, emergen de la tierra o bajan del cielo en fechas señaladas. Estos lugares se han convertido en santuarios modernos donde la fe y la ufología se mezclan y donde el deseo de contacto se convierte en una forma de religión secular.
La gente busca en el cielo no solo naves sino salvación, esperanza o un sentido de trascendencia que las viejas creencias ya no les ofrecen. El extraterrestre se ha convertido en el ángel tecnológico, el mensajero de un cosmos que es a la vez científico y sagrado. Y así llegamos al presente, donde los teléfonos móviles y las cámaras de alta definición están en cada bolsillo, pero la evidencia definitiva sigue siendo esquiva. Las luces aparecen y desaparecen, los vídeos se viralizan y se desacreditan y el debate continúa entre escépticos y creyentes. Pero algo ha cambiado en la psique colectiva. Ya no nos preguntamos si estamos solos sino cuándo se hará oficial el contacto. La ventana de Overton se ha movido y lo que antes era motivo de burla ahora es tema de audiencias en el Congreso y de artículos en los periódicos más prestigiosos. La realidad de los objetos voladores no identificados es un hecho aceptado, aunque su naturaleza y origen sigan siendo un enigma envuelto en capas de secreto y desinformación. Quizás la verdad no esté en los grandes aterrizajes en los jardines de la Casa Blanca sino en los encuentros silenciosos y personales que ocurren en las carreteras secundarias, en los dormitorios a altas horas de la madrugada y en los rincones olvidados del mapa. Es ahí donde la historia se escribe realmente, en la piel y en la memoria de aquellos que han visto lo imposible y han tenido que seguir viviendo con ello. Personas normales cuyas vidas fueron interrumpidas por una luz cegadora y que quedaron marcadas para siempre con la certeza de que la realidad es mucho más amplia y extraña de lo que nos enseñan en las escuelas. Sus testimonios forman una biblioteca invisible de experiencias que desafían la lógica y que nos recuerdan que somos apenas unos niños jugando en la orilla de un océano cósmico infinito y profundo. El fenómeno parece tener una inteligencia propia, una capacidad para mostrarse solo lo suficiente para mantener el misterio, pero no tanto como para romper nuestra sociedad. Juega con nosotros, nos prueba, nos estimula y a veces nos aterra. Es un espejo en el que nos miramos y vemos nuestros propios miedos y esperanzas reflejados en los ojos negros de un visitante nocturno. Desde los antiguos astronautas que supuestamente ayudaron a construir las pirámides hasta las inteligencias artificiales que quizás pilotan las naves que vemos hoy, la línea que separa la mitología de la historia se desdibuja cada vez más. Tal vez algún día las naves desciendan y se queden y las puertas se abran para revelar a nuestros vecinos cósmicos. O tal vez el silencio vuelva a caer sobre nosotros y todo esto no sea más que un sueño colectivo, una fiebre de la imaginación humana ante el abismo del espacio. Pero las huellas en el suelo de Roswell, las cicatrices en la mente de Berney Hill, la desaparición de Travis Walton y las grabaciones de los pilotos del Nimitz permanecen como testigos mudos de que algo real y tangible ha estado interactuando con nosotros. Algo que nos observa desde las sombras del sistema solar y que espera pacientemente a que estemos listos para despertar del sueño de la soledad y abrazar una realidad más vasta y compleja donde no somos los únicos soñadores ni los únicos viajeros en la noche eterna del universo. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.